El Cristo de espaldas, de Eduardo Caballero Calderón. Capítulo 1. La noche del jueves. Desde la boca del monte, sobre un barranco negro tallado por la lluvia, bruñido por el viento cortante que soplaba con fuerza, se veía allá abajo el estrecho valle iluminado por un rayo de sol. Una mata de frailejón, peludo y gris como la oreja de un burro, brotaba entre las grietas del barranco. Su flor amarilla tiritaba mecida por el viento. A la orilla de un río que espejeaba en su lecho de rocas, resplandecía el pueblo en medio del valle, blanco, limpio, luminoso. La torre de la iglesia era la flor del frailejón, apuntando al cielo lechoso del páramo, que cernía la luz de las primeras estrellas. Fue un instante nada más, porque de pronto cayó la noche y un vapor frío y pegajoso disolvió los contornos y los perfiles de las cosas. Tornó a ventear y la llovizna que había dejado de caer un momento repicó en los flancos humeantes de las mulas y en el cuero tieso de los amarros. En el fondo del valle, ahora negro como un abismo, comenzaron a parpadear unas luces. Ya prontico llegamos, falta una legua de camino, dijo el sacristán cuya voz baja y opaca rasgó los oídos del cura como la espada de una mata de fique. Sacudió las riendas de la mula, se arropó en el valletón que tenía un rústico olor a oveja, se caló el sombrero cubierto con un forro de hule y se entregó dócilmente a la caprichosa voluntad de la bestia. Esta se dejaba ir por el sendero abajo, un paso duro y cauteloso. El sacristán, que venía detrás con las alforjas y la maleta del cura atravesada en la delantera del enjalma, encendió un cabo de chicote. Un humo apestoso, empujado por el viento, llegó a las narices del cura. ¿Es grande el pueblo?, preguntó. ¿Qué dice su merced? ¿Es grande el pueblo? ¿Qué? Que si es grande el pueblo. El viento no me dejaba ir. Grande el pueblo. Allá lo verá su merced. Y no dijo más. El viento se ensañaba con el sombrero del cura y mordía furioso las vueltas del valletón. La llovizna se filtraba por entre el esbozo del abrigo y el cuello de la sotana y le clavaba agujas en la frente. A veces se oían ladridos entre la niebla, otras veces la mula paraba en seco, sacudía la jáquima, estiraba las orejas y resoplaba largamente. Dos lucecitas verdes y amarillas cruzaron las rautas a lo ancho del camino entre barranco y barranco. ¿Hay venado en estas montañas? ¿Cómo dice su merced? ¿Hay venado? ¿Venados? ¡Ave María Purísima! Eso que vio pasar la mula fue un difunto, un alma bendita. ¿Un alma bendita? O un alma en pena, que es lo mismo. Aquí en la boca del monte, que llaman el Alto de la Cruz, han despachado para el otro lado a mucha gente. A mucha gente endiablada. La mula sacudió los áperos, corroborando las palabras del sacristán. Meneó las orejas, despidió dos chorros de vapor por los fauces y se dejó ir otra vez bamboleante con las patas tensas por el camino abajo. El sacristán le alargó al señor cura un frasco de aguardiente para que se calentara en aquel trance. El camino parecía abierto a machetazos en los barrancos del páramo. Estaba salpicado de cantos, rodados, que sacaban chispas a los cascos de las mulas cuando tropezaban con ellos. Descendía en espiral, con tan malos pasos en algunas partes que temía el cura romperse la crisma contra la arista de una roca que sobresalía del talud, y hasta creyó rodar a veces monte abajo, con todo y cabalgadura, al fondo del abismo. Virgen Santísima, mascullaba entonces para darse ánimos, y se santiguaba por debajo del valletón. Los cascos de la mula repicaban ahora en un empedrado duro y desigual, más plano y abierto que el camino. Al lado y lado de las orejas del animal, bordeando aquello que debía ser un callejón, blanqueaban vagamente las pías de los solares. Grandes machas de follaje sobresalían de las bardas,
Una luz mortecina, de vela y no de bombilla, alumbraba apenas en la esquina de la plaza la vitela de un santo que estaba en una hornacina. ¿No hay luz eléctrica en el pueblo?, preguntó el cura. Luz eléctrica, dice su merced, de eso no hay por aquí, para la falta que hace. La plaza se abría enorme, difusa, silenciosa, limitada por paredones que clareaban entre las sombras. La mula de la iglesia irrumpió de pronto ante los ojos del cura, en un momento en que la luna de invierno logró asomar el rostro entre dos pesados nubarrones para esconderse en el acto. Tornó a llover. La mula, sin que el jinete tuviera necesidad de requerirla con las riendas, dio un respingo y se paró en seco. Un perro que salió de algún rincón de la desierta plaza se acercó al grupo para husmear y saludar a los viajeros. Ladró un momento y luego cayó aburrido. Ahora sí estamos en la casa. Tenemos que entrar por la iglesia, pues como la casa cural no tiene chapa ni llave, toca cerrarla con un tranqueo por dentro. No sabía su merced, pero desmóntese su reverencia, que yo le tengo el estribo. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y ya llegamos. Voy a abrirle la puerta de la iglesia. Por todas partes se va Roma, decía el señor cura viejo que se fue, y por aquí también podemos colarnos a la casa. Si no lo sabré yo, 40 años de sacristar en este pueblo. A la lumbre del chicote, entre dos chupones que le avivaron la candela, columbró el cura la cara del sacristán embutida entre jipa y la ruana, erizada de pelos hirsutos y abierta de oreja a oreja por un machetazo feroz que dejaba al descubierto hasta las muelas cordales. El señor cura sintió más repugnancia que espanto, como cuando lo vio aquella mañana. Con lúgubre chirrido se entreabrió la portezuela empotrada en el paredón de calicanto, al lado de la puerta central. El cura, precedido por el sacristán que había encendido una cerilla para alumbrarle el camino, penetró en aquella cueva helada que repetía desmesuradamente el ruido de los pasos. En el altar mayor, muy lejos, había una claridad difusa. No hay lámpara en el altar mayor. ¿No está el Santísimo? No, su merced, no está, porque el señor cura viejo, que se fue para el pueblo de abajo, lástima grande de hombre, consumió ayer en la madrugada todas las formas por si su merced tardaba en llegar y quedaba la iglesia sola por varios días. Arre, me estaba quemando los dedos. Voy a encender otro fósforo. Soplan aquí unos ventarrones del lado del coro que está sin vidrios, y eso que una vez los tapé con unos costales. No hay vidrios en los ventanales. El señor cura viejo tenía la idea de hacer un bazar para reunir con qué comprarlos. Hasta ahora son meras esperanzas. Entonces sigamos. Y tropezando a veces con una banca que gemía al despertar de un sueño sepulcral y otras cayendo de bruces en las grandes y podridas de un confesionario, con los brazos tendidos hacia adelante para tantear los obstáculos, el cura seguía en pos del sacristán, que agitaba las gruesas llaves de vez en cuando para orientarlo en las tinieblas. Pasaron un túnel largo y estrecho que olía a moho y debía ser la sacristía, pues estaba lleno de trastos que crujían de pronto, cerrando el paso. Por una puertecilla tan baja de umbralado que fue necesario agacharse para franquearla, salieron a un corredor pasadizo de tierra apisonada y resbalosa. A trechos tendría charcos y hendiduras, porque los pies del cura chapoteaban sonoramente entre el barro. Una gallina que empollaba en las vigas del techo, al sentirlos, sacudió las alas y cacareó un momento. En un rincón del corredor se oyó el gruñido de un perro, que al olfatear al sacristán y oírle llamar por su nombre, volvió a dormirse. Una canal rota goteaba sobre el tarro de lata. Al final del corredor, tras una puerta de madera cuyas hojas batían golpeadas por el viento, se encontraba la alcoba destinada al párroco. El caricortado encendió una nueva cerilla, mascullando maldiciones entre los dientes, y la arrimó a un mechón de cebo que, ensartado en una botella de cerveza, se encontraba sobre una mesa de palo. Este trasto, con la cuja que se veía en el rincón y la silla de estera desenfundada que estaba junto a la cuja, componían el mobiliario de la alcoba. El señor cura tiró del cajón de la mesa para guardar la cartera de sus papeles que no había querido desamparar en todo el camino. Antes la abrió con mucho tiento y extrajo una cubierta grande y pesada sellada con lacre. «Toma»,
Me la dieron de parte del señor gobernador para el señor alcalde. Prefiero que la entregues esta misma noche, si no es muy tarde, porque me dijeron que es cosa importante. Dile al alcalde que mañana iré a verle. El sacristán agarró la cubierta con la mano que tenía libre y se la puso entre los dientes para levantar con ambas manos y sin estorbos la maleta del cura. La descargó de un solo golpe sobre la mesa y como un tintineo metálico saliera del cajón, el cura acercó la vela para ver lo que había. ¿Qué cosa es esta? Por un momento cruzó por su mente el pensamiento de que aquello no podía ser sino un cilicio, y las manchas negruzcas de sangre seca que tenía en las puntas debían provenir quizá de las carnes atormentadas del párroco viejo. Se enterneció casi hasta verter lágrimas por ser hombre sensible a los dolores ajenos, y dijo con voz pausada para dominar el temblor que podía destemplarla: ¿Qué cosa es esta? Eso. ¿Qué es eso? Dice su merced. Pues la espuela del señor cura viejo, y la falta que le habrá hecho en esos tremedales del páramo, donde se entierran las mulas hasta la cincha y hay que sacarlas a espolonazos. Las maldiciones que me echó porque no encontré la bendita espuela. El sacristán se tocó el ala del jipa con 2 dedos y dijo: mañana vendré temprano a tocar las campanas para la misa de 5. Se recordará su reverencia que es primer viernes. A las 6 debe llegar la boba para barrer la casa y preparar el desayuno. Por la tarde tenemos rosario con la bendición. Pasado mañana, que es sábado, hay confesiones y doctrina para los chicos de la escuela. Si algo le falta a su merced, mañana me lo dice. Ah, ese me estaba olvidando. A yo me puede llamar el caricortao, que es como todos me mientan. Y buenas noches y que su merced descanse. Voy corriendo a llevarle ese papel al alcalde. Dios te lo pague, dijo el cura, tendiéndole un billete que el otro le rapó casi de la mano y se lo guardó presto en la faltriquera, debajo de la ruana. El cura dio un suspiro aliviado. Se encontraba solo, solo con su alma, más solo que nunca lo había estado a todo lo largo de su vida, que no lo era, pues apenas llegaba a los 25 años. Con la mezquina ayudada de la vela, que no tardaría en consumirse, hizo una minuciosa inspección de la habitación, donde habría de dormir años y años, según pensaba, hasta encorvarse y envejecer, a tal vez morir cualquier noche tirado en aquel camastro, el cual estaba cubierto con una sábana pegajosa, una almohada dura de tamo y 2 frazadas rojas que desvean un olor a ropa sucia y sudada. Haciendo de tripas corazón y dominado al cansancio que le encalambraba las piernas, se desvistió a prisa y se arrodilló al pie del lecho. Pensaba dormir de un tirón una vez despachadas las oraciones y el oficio. Dormiría hasta la madrugada sin despertar un momento, derregando por el sueño del cansancio. Tirones de imágenes, nieblas paramunas y ventoleras cruzaban deprisa ante sus ojos. Veía el caricortao esperándolo en el pueblo de abajo, a la orilla de la carretera, y el áspero camino cortado por peñas y precipicios que daban vértigo, y la llovizna que le golpeaba el rostro. El cansancio le entumecía las piernas. Pasaba raudo el grupo amable de los seminaristas y los sacerdotes que fueron sus profesores y directores en el seminario. El día de ayer lo despidieron con lágrimas en los ojos y ahora volvía ante dolor tenaz, sordo en las corvas y la cintura. La lluvia seguía cayendo y una gota insistente, pesada, monótona, golpeaba en el tarro de lata en el corredor. Pensar que era una espuela, sonrió amargamente. Un ruido irregular se escuchaba del lado de la maleta que permanecía abierta, medio vacía sobre la mesa. Pensó que los ratones cenarían con su cepillo de dientes. Bah, ¿qué importa? En aquel momento la vela se esponjó en un postrer resplandor y se apagó de golpe. Una racha helada golpeó los batientes de la puerta. Arrodillado al pie de la cama, el cura vencido, a medias por el sueño, pero sin poder al mismo tiempo dominar el torrente de sus pensamientos, comenzó a rezar el rosario. El caricortao había salido de la iglesia y una vez en el atrio, tomó las mulas por el ronzal para llevarlas a beber a la pila. Antes de soltarles a que pasaran la noche paseando en la plaza, era demasiado perezoso para ocurrírsele y llevarlas al potrero.
En aquel momento brilló la luz de una linterna en la ventana del alcalde y se escuchó un silbido. Ya voy, mi amo. No le dejan a uno ni respirar, masculló entre dientes. Luego de beber 2 o 3 sorbos de agua en el chorro de la pila y limpiarse la insurta barba con una punta de la ruana, arrastrando los pies se encaminó hacia el alcalde. Un hombre de mediana edad, rostro abotorgado, barba descuidada, ojos lagañosos, más dientes desportillados en la boca, asomó la cabeza por entre el hueco, dejando en la ventana por un vidrio roto. ¿Qué tal?, dijo. ¿Cómo te parece el cura? El sacristán chasqueó la lengua contra el paladar y meneó dubitativamente la cabeza. Así nada nomás, su merced, muy mocito. Tendrá 25 años. Ajá, en pocos días lo amasaremos y lo pondremos a comer sal en la mano. ¿Me trajo la carta? Aquí mismito la tiene, su merced, advirtió el señor cura, que era muy importante, y agregó que mañana pasaría a verlo. Se me ha metido en la cabeza que son las cédulas que su merced estaba esperando. Tú cállate, ¿qué te importa lo que venga en la carta? Y lárgate pronto, ahora no corras a llevarle el cuento al notario. Como el señor notario también estaba esperando las cédulas, y su merced no ha visto todavía al hijo de don Roque Piragua. ¿Quién te contó que había llegado? Entonces sí era el hijo de don Roque Piragua el que llegó esta tarde. ¿Y tú qué sabes? ¿Pero por qué lo sabes? Me contaron allá abajo, en el otro pueblo, que había contratado una vez en la madrugada para subir al alto. Pues yo no lo he visto. Hoy mismo le hice notificar por el secretario que solo podría permanecer 2 días en este pueblo, mientras liquida la herencia. No queremos rojos en el pueblo. El notario anda en esas cosas. Lo estoy esperando. Y el viejo don Roque no ha dicho nada. Yo qué sé. Ahora lárgate. Aunque no, espera un momento. Corre hasta la tienda de la plaza de abajo y ves si ya salió el notario de la casa de don Roque. Un bulto negro se deslizó, pegado a las paredes, tanteándolas con las antenas de los brazos, y a poco llegó ante la ventana del alcalde el propio notario. Era bajo de cuerpo, viejo, achaparrado, y usaba unas gruesas gafas de aro de plata porque era muy cegato. Por Dios, compadre, ¿cuándo tendremos luz eléctrica en este pueblo? Ya la tienen todos los de la provincia, hasta los más infelices menos este. Por poco me descalabro contra las barrotes de la cárcel, allá en la esquina. ¿Y cómo le fue, compadre? Ahora lo verá, compadre. También está tú aquí, caricortado. En este momentico me iba a buscarla a su merced por orden del señor alcalde. Entonces llegó el nuevo párroco. Lo dejé ahorita mismo en su casa. Viejo, joven, simpático, taimado. Para decir verdad, muy poco habla. Es jovencito. Así por encima, por lo que pude catear entre dos luces, no tiene el temple del señor cura viejo. Quién sabe si será de los nuestros, eso Dios lo sabe. Ahora vete, vete pronto. Tengo que hablar 2 palabritas con el compadre antes de recogerme, que ya es tarde. ¿Qué te quedas mirando? Lárgate, dicho. Luego me avisarás lo del mandado. Mejor mañana. El sacristán vino, se arremangó las perneras de los pantalones y sin prisa se adentró en las sombras de la plaza. Dio vuelta a la esquina y se perdió en la noche. ¿Qué hubo, compadre? Ahora lo verá, compadre. Ya quedó todo arreglado. De allá vengo, y don Roque y don Anacleto leyeron y firmaron las escrituras. La herencia de la madre de Anacleto vale unos 40.000 pesos, según mis cálculos. La casa de la plaza de abajo, que es de las mejores del pueblo. La estancia de Agua Bonita, en el Alto de la Cruz, que da muy buena papa cuando hiela. 2 vacas, el caballo tuerto. Las ovejas sí son de don Roque. Y la tienda hace parte de la casa. El local también es de Anacleto, pero las mercancías son de don Roque. Y para decirle la verdad, a mi compadre es la tienda mejor surtida del pueblo. Me río de la de Rafu. ¿Y pudo hablar de aquellito con el muchacho compadre? Sí, señor, pude hablar con él. Tenía un tufo que botaba de espaldas, pues se olía a leguas que había estado bebiendo toda la tarde. Con mi secretario, claro. Alguien me dijo que estuvieron de piquete donde las gordas.
Como ante todo lo que quiere es dinero constante y sonante, me dijo que estaba dispuesto a venderle a mi compadre toda la herencia por 20.000 pesos, una mitad de contado y la otra mitad con letras, tal como convivimos con don Roque. No está mal, no está mal, solo que mi compadre tendrá que escribir esas letras y conseguir el fiador. Porque yo poco entiendo de esas marullas de las leyes. ¿Y cuándo se va el muchacho? Mañana por la noche, recibiendo la plata, porque la escritora de venta aquí la tengo ya firmada y en regla. No se quejarán don Roque ni mi compadre. Mañana celebraremos el negocio con un piquete en la quebrada que nos ofrece el viejo donde las gordas, apenas despachemos al muchacho. He resuelto hacerlo acompañar por los 2 guardias del municipio hasta el pueblo de abajo, porque me ha entrado espina de si no va a entrevistarse con los bandidos que andan escondidos en Llano Redondo por cuenta de Pío Quinto. No me diga, compadre, de manera que todavía anda suelto ese bandido. Parece mentira la debilidad de estos gobiernos. Pues el Pío Quinto Flechas está muy campante en el otro pueblo, mangoneando a los rojos que sacamos de aquí. Pero ya verán, allá les mandaremos al cura viejo, que es muy zorro. Por el camino se enderezan las cargas, compadre. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Así será, compadre. Y pasando a otra cosa, ¿no mandó el señor cura una carta para don Roque Piragua? Son las cédulas que estábamos esperando. Mandó una carta, sí señor, pero no para don Roque, sino para mí. Eso de las cédulas la conversaremos más tarde. Entonces mañana hablaremos y si mi compadre quiere, cuando venga el señor cura me manda a llamar y yo le diré después cuándo me pareció el nuevo párroco. ¿Me presta su candela para encender este cigarro? Gracias, gracias. Ya me voy porque otra vez está lloviendo y la vieja no se duerme hasta que yo no llego. Maldito páramo. Y diga, compadre, se avisaron don Roque y el Anacleto. No se dijeron esta boca es mía como si fueran mis prójimos. El viejo no le perdonará nunca al muchacho el haberle salido rojo. Conmigo sentía hasta vergüenza y es muy insolente. Cuando me despedí de ellos, que ambos firmaron las escrituras sin mirarse, el viejo subió ranqueando las escaleras para acostarse en la pieza de arriba y el Anacleto se quedó en la casa de abajo para dormir sobre el mostrador de la tienda. Yo tengo miedo. Se me ha metido en la cabeza, no sé si debería decírselo, compadre. Miedo. Miedo a que ese rojo bandido del muchacho mate un día de estos a don Roque, que es tan buen godo, recuerde, compadre, que cuando don Roque echó al muchacho de la casa hace 3 años, este juró que cualquier día volvería a vengarse. De veras, ya no me acordaba. Gracias a Dios se va mañana al Anacleto. Ave María Purísima, haberle salido rojo ese muchacho. Es lo que yo digo, cualquier día lo mata, porque de estos rojos no hay que fiarse. Diga una cosa, compadre, ¿no sería bueno que esta noche le mandara a los guardias? En fin, son apreciaciones mías. Buenas noches, compadre. Buenas las tenga, compadre. El cura, asaeteado por una legión de chinches que habían practicado ayuno con abstinencia durante varios días y un ejército de pulgas que tenían hambre atrasada, no pegaba los ojos. A tientas buscó entre los bolsillos de la sotana que tenía doblada sobre el espaldar del asiento una caja de fósforos. Cuando al fin la halló, restregó el primero en el suelo y afanosamente se dio a husmear por los rincones y en el cajón de la mesa para ver qué encontraba para alumbrarse. En el cajón halló un cabo de vela, que colocó en la botella con grandes preocupaciones, para resguardarla del viento. Luego, tiritando, se arropó en el bastón que todavía humado colgaba de la cabecera de la cama. Todo sea por el amor de Dios, dijo para sí, e intentó rezar su rosario. En su reloj eran las 11 de la noche y la llovizna continuaba cayendo. Quería concentrar su espíritu en el rezo, pero la voluntad se le escapaba como agua en sedazo. La rasquiña de las ronchas y el dolor de las corvas y la cintura no le daban reposo. Tenía medio cuerpo en ascuas y medio helado. Era un hombre joven, de cuerpo alto y enjuto, endurecido en voluntarias privaciones. Una seriedad prematura abría 2 pliegues paralelos en mitad de su frente. Era muy despejada, pero sus ojos negros y muy vivos tenían una mirada irónica y risueña, como de niño, porque este varón fuerte padecía de una tentación que solía perturbar el curso plácido y exaltado de su rica vida interior,
y era que veía el lado flaco de las personas y el aspecto ridículo de las cosas y la paradójica contradicción que existe entre las ideas y los hombres que las profesan y los sentimientos y los ojos a que se asoman. Prescindiendo de esta particularidad de su carácter, que podría atribuirse a su extrema juventud, era un hombre muy digno. A veces lo desalentaba y aún lo llenaba de vergüenza la pretensión de alcanzar la perfección de los santos. Mas es lo cierto que en lugar de la sabiduría a que lo destinaban sus maestros del seminario, preferiría conquistar la paz que se promete en este mundo a los verdaderos ascetas. Por eso resistió visiblemente la tentación de viajar al Pío Latino de Roma, cuando sus superiores interesados en el desarrollo de su inteligencia, grave y penetrante, le ofrecieron una beca en el famoso instituto. Al ordenarse, hacía 6 meses escasos, pidió al obispo que le enviase al último curato del país, el más remoto y anónimo, aquel que siempre destinaron en la diócesis a los curas viejos y rústicos, que se convierten a la larga en torpes campesinos con sotana, para quienes las órdenes sagradas más que sacerdocio son oficio. Fueron vanos los esfuerzos que hizo el obispo por disuadirlo de aquella idea, pues el joven sacerdote tenía talento para la oratoria sagrada y una feliz disposición para las letras divinas. Hundirlo en un pueblo sería perderlo para los destinos más altos en la ciudad, donde tanta falta hace un clero docto. Precisamente para alcanzar la perfección que deseo, debo humillarme y ser el menor de todos, sumergirme en el melancólico purgatorio que es un curato pobre, había dicho el joven sacerdote a Monseñor, abriéndole de par en par el corazón como a su propio padre. No aspiro a una carrera brillante y solo sé de la jerarquía porque la obedezco, pero temería disfrutarla. No quiero volver jamás a la ciudad. Deseo simplemente, como lo dice el Evangelio, ser un pastor de ovejas y su excelencia lo prefiere un rústico guardián de los pobres diablos. El obispo, que vio en aquella tranquila renunciación del sacerdote, no una llamada de la vocación divina, sino más bien un capricho juvenil, lo envió sin entusiasmo a ese pueblo casi desconocido y perdido entre las nieblas de la cordillera, rodeado de páramos, precipicios y calderos, y poblado de gentes que vivían de cuidar ovejas, engordar cerdos y cosechar cebada. Dios te lleve con bien, le había dicho el obispo al despedirse 2 días antes. Sigue el camino recto que es muy estrecho, sin mirar a los lados para no dejarte tentar por las cosas mezquinas y los vanos halagos, entre los cuales hallarías los cardos de la maledicencia y sobre todo los abrojos de la política. En este pueblo, si bien es cierto, puedes encontrar el paraíso espiritual en el silencio, la soledad, la ausencia del mundo, la simplicidad de las costumbres y la sencillez aldeana. También puedes caer de bruces, sin saber a qué horas, en un infernillo de pequeñeces. Sin saber a qué horas, en un infiernillo de pequeñeces. Para mí, eso sería más terrible y doloroso que luchar contra un infierno de cosas grandes. Yo soy viejo, poco leo, porque con la edad he perdido casi completamente la vista y mi memoria flaquea aún en aquellas ceremonias que en mi vida he realizado varios miles de veces. No sabría decirte, por eso, cuál de nuestros padres dijo que preferiría la muerte en el martirio a vivir entre gente de corazón duro e inteligencia mezquina, pervertida por la ignorancia de las verdades eternas. Puedes encontrar, repito, tu paraíso espiritual o un infierno espantoso en ese pueblo. Quiera Dios lo primero y te dé fuerzas para combatir lo segundo. Sobre todo, Dios te libre de un purgatorio lento. Para endulzar el dolor y los desengaños, Él te dio una sonrisa ingenua y para perdonar a los hombres te hizo inteligente. Ahora vete y vete pronto. De viejo he venido a apegarme a las personas y me duele verte partir porque me asalta el temor de no verte llegar. Y te digo la última palabra para que puedas disculpar a este desfallecimiento de mi corazón viejo. Nada hay, hijo mío, tan difícil en el camino de la perfección espiritual como el libertar el corazón del amor de las cosas. Más fácil es olvidar a los hombres que prescindir de ellas. Estoy seguro de que de mí no te acordarás en 6 meses. En cambio de la canzona amable y dulce del seminario, de tu celda de sacerdote, de tu primer confesionario, del rincón tibio de la capilla en que rezabas,
Eso te acordarás toda la vida, y para ser perfecto, también de eso, y por amor de Dios, te debes olvidar. En aquel momento sintió que la cabeza le daba vueltas, la lengua, seca como una estopa, se le pegaba al paladar. La imagen del obispo se le perdió entre las nieblas. Se levantó trabajosamente de su asiento, temblando de frío, y con manos convulsas buscó el reloj que no recordaba dónde había puesto. Marcaba las 11:30 de la noche, pero cuando se lo acercó al oído, en un gesto maquinal, cayó en la cuenta de que se había detenido. Esto lo hizo pensar que bien podía suceder que la medianoche fuera pasada, caso en el cual, aunque muriese de hambre y sobre todo de sed, pues no había pasado bocado en todo el día fuera del aguardiente que le dio el sacristán en el páramo, tenía que vencer su debilidad física mientras pasaba la noche. Si cedía a la tentación de beber, su primera misa en aquel pueblo quedaría mancillada por un pobre pecado que no cometen los niños. Seguía lloviendo y la canal rota del patio vertía en el cubo rebosante una gota pesada e insistente. Debía ser un agua fría y sabrosa que podría inundar a raudales sus fauces secas y empapar su lengua gruesa y estropajosa en la que se cuajaba la saliva. Mientras paseaba por la alcoba, que era pequeña, de techo bajo y piso de ladrillos rotos y mal pegados, pensaba en uno de sus temas preferidos de meditación, que eran los padecimientos de Jesús crucificado. Y ahora le parecía que ni el dolor de las manos y los pies taladros por los clavos, ni la frente rasgada y tumefacta por la corona de espinas, ni los calambres del pecho, distorsionados por los brazos en cruz, nada debió superar aquel tormento de la sed que ahora él mismo lo devoraba, lo abrazaba, lo encendía en un deseo tan violento y tenaz que estaba a punto de sucumbir. Varias veces se llegó al rincón del corredor y hundió las yertas manos en la fría agua del cubo y se enjuagó la boca. Los labios torcidos en un gesto de amargura tenían un sabor acre y las carótidas hinchadas palpitaban sordamente. Dios mío, exclamó el buen cura con la cabeza contra los ladrillos del piso, tiritando de angustia. Perdóname, por la sed que sentiste en la cruz tienes que perdonarme, porque daría mi vida entera por un sorbo de agua. El notario se arrebucó en su ruana y tanteando las paredes con una mano mientras tenía la otra bien apoyada en su bordón de Guayacán, contorneó media plaza y al llegar a una casa baja y espaciosa que miraba a la iglesia, dio 2 golpecitos en la ventana. Ya voy, gritó una voz chillona desde adentro. Casi al punto se abrió a medias el portón, resguardado por una tranca de madera, y una gruesa señora envuelta en un pañolón de flecos con una palmatoría en la mano salía a recibir al notario. ¿Cómo te fue? Y te apuesto cualquier cosa a que no te dio ese sinvergüenza. Calla, mujer. Seguro que no te dio ese sinvergüenza ni un mal trago de brandy, porque además de infame, porque sabes que es un infame, es roñoso y tacaño como si estuviera en la miseria. La María Encarna me contó que no la había querido prorrogar un día más del mes próximo del arriendo, de esa cazumba que tiene sobre el camino, y todo para hacerla abandonar el pueblo y cerrar la tienda que comienza a estorbarle. Es una viuda con 5 criaturas a cuestas. Mientras se desvestía para meterse en la cama, que era de aquellas muy espaciosas de nogal con pesadas patas en forma de garra que sostiene una bola, el notario, fastidiado por la garrulería de su mujer, apenas contestaba. Ya te he dicho que no conviene que te metas con esa mujer, con esa desconocida, porque es una desgraciada, porque nadie sabe de dónde vino en este pueblo y porque es una roja. ¿Acaso ella tiene la culpa de lo que ustedes le achacaban a su marido? También a ella la quieren matar, como ese pobre hombre que al fin y al cabo, tú mismo lo decías, no era una mala persona. Cállate, por favor. Si al señor Don Roque Piragua, cacique de este pueblo, no le da la gana de que viva aquí una pobre viuda con 6 criaturas. Dijiste que 5. Lo mismo da. Tú tienes una sola hija y yo sé que darías tu cargo de notario y hasta tus esperanzas de llegar a ser magistrado del tribunal por no haberla tenido nunca. ¿Me oyes? Nunca. Te he pedido por el amor de Dios que no hablemos de eso. No quiero oírlo ni mentar.
Está muy bien, hágase tu santa voluntad, pero después no me pidas con lágrimas y los ojos que te muestre su carta, porque acabo de recibir una carta suya. ¿Recibiste una carta de Belencita? Ahora no puedo contestarte. Por la Virgen Santísima, Ursulita, no me atormentes. ¿De veras recibiste una carta? Pero ¿cómo ha podido ser si el correo nacional no llega sino los sábados y hoy estamos a jueves? Aunque claro, debió traerla el caricortado que llegó esta noche al pueblo de abajo con el señor cura. Pero dime, mujer, ¿el caricortado te trajo la carta? Ya lo ves, ya lo estás viendo. Yo siempre tengo razón y tú siempre me contradices. No quieres entender que cuando hago algo es por tu bien y por mi bien y por bien de Belencita. Lo que quiero entender es por qué te has entregado en cuerpo y alma a ese diablo de hombre que es don Roque Piragua. No te he dicho que el viejo está dispuesto, como lo manifestó delante de ti, a imponer mi elección para el Tribunal Superior del Circuito, que será elegido por la Asamblea en el mes de octubre. No se le atravesará el alcalde en ese empeño. Mira que el alcalde está pensando en escamotearle los votos a don Roque. No me hagas reír, el alcalde es un pobre diablo. Además tendría que renunciar a su cargo antes de las elecciones que ya están encima. ¿Crees tú que él va a meterse en esa aventura? Es una hechura de don Roque y nada más. Era como todo el mundo lo recuerda en el pueblo, un mayordomo de agua bonita, un pobre infeliz. Acabo de hablar con él. Lo supe, sí señor, lo supe. Y supe también que se quedó con el sobre que trajo el señor cura para don Roque Piragua. No te lo quiso dar a ti. Ah, se me pone que el indio aquel vino a contarte todo. ¿Y no te llama la atención que el sobre era para don Roque? Fuera a parar a manos del alcalde. Eso te lo dijo el caricortado, que no sabe leer. Claro que el sobre venía dirigido al alcalde, aunque tú ya sabes lo que eso significa, porque el verdadero alcalde es don Roque Piragua y el otro no es sino un testaferro, su calanchín y su monigote. Será lo que tú quieras, pero ándate con cuidado, porque una de las gordas, la que es novia del secretario, me dijo ayer cuando fui a comprarle unas magollitas y un queso de oveja, ese queso tan bueno que te gusta tanto, ¿quieres una tajadita? Ahí te la puse en tu mesa de noche con un plato de dulce de breo para tus morideras. Gracias, gracias, mujer, pero ¿qué dijo la gorda? Dijo que muchos piensan que son alcaldes sin saberlo, y otras que hoy son novias de secretarios, mañana podrán ser señoras de los alcaldes. ¿Lo oyes? De alcaldes. Eso no te está diciendo nada. Eso me está diciendo que nuestro pobre alcalde, el burro, como tú lo llamas, no vuelvas a decir eso en público jamás, pues el burro quiere que le haga las elecciones el secretario, a quien ya postuló de alcalde, para él lanzarse como diputado. Está muy bien, solo que una cosa piensa el burro y otra el que lo está enjalmando. Una cosa piensa el alcalde y otra don Roque, que es el que lo manda. ¿Estamos? En todo caso no te descuides, ya encontraré yo la manera de llevarte el cuento a ese viejo zorro de don Roque Piragua, que ahora anda detrás de otras de las gordas porque es insaciable. Aunque ese hombre me repugna tanto que no quisiera ni verlo, Dios me valga, la Virgen de Chiquinquirá me favorezca, cuántas humillaciones tiene que sufrir una señora honrada, parienta de los Rodríguez del pueblo de abajo, en un chiquero de bandidos como este. Cuántas lágrimas en silencio, cuántas penas, cuántos disgustos. Si ya no puedo más. Por Dios, Úrsula, no llores. Estás muy nerviosa y es que seguramente te olvidaste de tomar tu agua de coca. Si quieres, pues no me leas esa carta y se acabó. Pero no llores, no llores. Mañana temprano en la primera misa hablaré con el señor cura, que según me contó el caricortao, es un hombre joven y serio que acaba de ordenarse en el seminario de la capital. De la capital. No es cualquier bruto como el cura viejo que a Dios gracias se fue, porque era un... Dios me perdone, porque era un... Mira, Ursulita, que tú vas a morir por la lengua como los peces. Dirás por la boca, no seas necio, que es como verdaderamente se dice. Pero no te asustes, yo sé lo que digo y a quién debo decírselo. Y al nuevo cura, si es un hombre bueno, que yo lo calaré desde el primer momento, se lo diré todo, todo. Te pido por la salvación de tu alma que seas prudente y esperes una semana siquiera hasta el día de las elecciones, porque voy a contarle que don Roque recibió desde el mes pasado una carta del directorio departamental en la cual le prometen a cambio de su voto o el del anacarsis en la asamblea por determinado senador. ¿Cuál senador? Yo qué sé, un señor de esos de la capital a quien nadie conoce en la provincia.
Le promete al directorio, te repito, conseguir los votos que sean necesarios para que yo, tu marido, de quien dices que no sirve para nada, llegue a ser magistrado en la Tribunal Superior del Circuito. Tenemos pues que esperar, aunque ya por lo que te he contado, no tendría que esperar nada más. Pero tenemos que ser prudentes, te digo que esperes antes de contarle nada al señor cura, a quien ni siquiera conoces, por lo cual no sería extraño que te sucediera lo que te pasó con el otro, con el viejo, a quien le fuiste con tus tristezas y te dejó con un palmo de narices, porque era íntimo de don Roque. Ya veremos lo que pasa con este. Y entonces, cuando me elijan volveremos aquí, no como notarios, ni como alcaldes, ni como diputados, sino, lo oyes, sino como magistrados del Tribunal Superior, y con mis honorarios compraré la casa de Agua Bonita, que te gusta tanto. El alcalde, que se piensa quedar con ella, me la venderá por 5.000 pesos. ¿Cómo así? ¿No me habías dicho esta mañana que con las propiedades de Anacleto se quedaría el alcalde? Tú no comprendes esas cosas, mujer. El dinero para comprar las propiedades de Anacleto por la mitad del precio que realmente tienen se lo dio don Roque al alcalde con el compromiso formal de que se las devolviera después. ¿Entiendes? Pero sucede que el alcalde no ha firmado todavía esa escritura de promesa de venta a don Roque y mientras no la firme, las propiedades serán suyas. Eso tienen las escrituras de confianza. A mí me venderá después Agua Bonita cuando las cosas se aquieten y se olviden un poco. Es un enredo que francamente no entiendo. Allá tú que sabes de esas cosas y por algo eres notario. Pero dime, ¿tú vas a pagarle al alcalde 5.000 pesos por las propiedades de Anacleto? Digo, algún día. Las voy a pagar, con letras de firmaremos y pagaremos después, cuando sea magistrado del tribunal. O no pagaremos nunca esas letras, porque solo Dios sabe lo que puede pasar de aquí a entonces. Y todo quedará nuestro, tuyo y mío, y de Belencita también, y volveremos con ella a este pueblo, ¿entiendes? Con 2 años de magistradura, quedaremos en regla y podremos casar a la niña con quien se nos dé la gana. Quedamos en que don Roque le entregó el dinero al alcalde para que éste le compre a Anacleto su herencia por la mitad de lo que vale. Y el alcalde, que es un pícaro, en vez de devolverle a don Roque las propiedades, se las guarda y más tarde te las revende a ti por 5.000 pesos. En ese trato se gana el alcalde, que por lo visto no es tan burro, 5.000 pesos, y tú que no eres menos que él, por 5.000 te quedas con el resto, que vale realmente 20.000. Exacto, qué maravilla serías tú si supieras algo más que leer. Sé leer letra menuda, que es lo difícil, pero te advierto que por no saber más y ser sabia como tú, esta noche te vas a quedar sin leer la carta de Belencita. Dámela, ya te lo conté todo. Será pues, para que me dejes dormir. No son sino 4 letras. Me pregunta en primer lugar si tú ya la perdonaste. Pobrecita, me dice que para la semana que viene, si Dios quiere, estará otra vez con nosotros. Luego ya pasó aquello. No digas, ya pasó, somos abuelos. Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora, dormir. Lo que dice la carta de tu hija tenía que suceder y tú lo sabías desde hace mucho tiempo. Ahora déjame rezar el rosario, que es muy tarde. ¿Tú lo encabezas o lo encabezo yo? Una palabra antes de que empecemos. Pero mira, ahí está detrás de la puerta el caricortado. ¿Por qué no me dijiste que ese hombre estaba en la casa? Me pidió licencia de quedarse aquí, porque era muy tarde para ir hasta su rancho. Debiste suponerlo, porque de lo contrario, ¿quién habría venido a contarme todo? Pero ¿por qué te entraste hasta la misma alcoba, indio abusivo? El sacristán, estirando la cabeza a través de la puerta, los miró entre sorprendido y malicioso. Ya quedó despachada la recomienda, mi amo. El notario se estremeció de pies a cabeza como si tuviera calenturas. ¿Tienes frío?, preguntó la señora Ursulita. Un poco, un poco. Llovía tanto allá afuera que debí resfriarme. Ahora vete, caricortado, vete pronto. Acuéstate en la cocina. Si no me falla la memoria, te había dicho que me esperaras en la plaza y me anunciaras por la ventana la llegada del cura. Pero el cura llegó, como sabemos, y ahora es tarde. Vete, vete a la cocina. El caricortado hizo un gesto de comprensión y de sentimiento y desapareció sigilosamente como una limaña. El notario sopló la vela y comenzó a rezar en voz alta el rosario. Sobre el pueblo pesaba el silencio, igual que una losa mortuoria, y la lluvia continuaba cayendo, cayendo, cayendo. Cuando la señora Ursulita, que decía mecánicamente las Ave Marías, se quedó dormida y empezó a roncar.
El cura, en cambio, no podía dormir. A veces caía en un estado de prostración y solemnencia. Se veía cuando aquella mañana echaba pie a tierra del bus que lo trajo de la ciudad y en el pueblo abajo encontró al sacristán con las mulas esperándolo. Sin detenerse un momento, saltó sobre el galápago y emprendieron viaje. Era la primera vez que montaba a caballo, por lo cual le tocaba desenlazarse en la mula. El camino bajaba rápidamente hacia un río profundo de aguas pesadas y cenagosas. Salgaba por un puente de piedra y luego trepaba por peñas y desfiladeros desnudos, ardientes, quemados por el sol de fuego que pegaba la ropa del cura a sus carnes empapadas de sudor. El cura despertó tiritando, aunque tuviera la garganta en llamas, escaldada por una sed devastadora. El valletón húmedo y frío se le pegaba en las espaldas. Dios mío, ayúdame de ese trance. Si no amanece pronto, no podré resistir una hora más. Es algo superior a mis fuerzas. Se levantó encorvado por el dolor de los muslos y la cintura, abrazaba a trechos el cuerpo por el ardor de los chinches y helado por las espaldas y el pecho. Buscó a tientas la puerta de la alcoba, salió al corredor, hundió el rostro en el cubo humedecido una y otra vez sus labios con el líquido que debía ser claro como un cristal y era tan frío y delgado como la linfa de un pozo. Levantó los ojos al cielo, pugnado por vislumbrar la claridad de una estrella a la macilita de luz que anunciaba la madrugada. Pero la oscuridad era completa, aunque ya no llovía. De las espesas frondas que debían encontrarse en el solar sobre el cual se abría el corredor, caían a intervalos desiguales gruesas gotas, que repicaban frescas y alegres en los charcos del piso. Y como le parecía que aquellas gotas cobraban una vida misteriosa e irónica y le hablaban de un lenguaje cadencioso, ven a beber, ven a beber, ven a beber, entró nuevamente a la alcoba y se tiró boca abajo sobre el camastro, cuyo penetrante olor a sudor lo adormeció muy pronto. El camino a medida que trepaba hacia el páramo se volvía estrecho y resbaloso, a veces se perdía entre zarzas y jarales compuestos por digitales florecidos. Helechos, pajas del niño Dios, matas de fique erizadas de espinas y grises frailejones que fingían a lo lejos grandes rebaños de ovejas. Se oía el jadear angustiado de las mulas, a veces aturdía el dichoso repique de una cascada que saltaba sobre el camino, regándose por las quiebras de la montaña en un abanico de arroyos que rebotaban contra las peñas. Llovía otra vez y con tanta fuerza como si cántaros se vertieran sobre el camino, empapando las vueltas del valletón del cura y lavándole a chorros el rostro entumecido. Creía ahogarse entre aquella lluvia. La mula chapoteaba, hundida hasta la cincha, en torrentes desbordados que formaban hondos regatos. La lluvia enfurecida se convirtió en leguas más arriba en tormentoso aguacero. Pesados jirones de niebla pasaban raudos por el páramo, cubriendo y despejando alternativamente grandes extensiones de pantanos y lodazales. Un estruendo espantoso dominó todos los ruidos que a fuertes reiterados golpeaban los amarros y el ala del sombrero. El de los cascos de la mula chapoteando en los charcos y el de los riachuelos que, saltando de escalón en escalón y de piedra en piedra, rodaban persiguiéndose en tumbos espumosos, monte abajo. Lo que ahora tenía delante era una catarata furiosa que se desempeñaba desde lo alto de un barranco, anegando a toda prisa un pequeño valle entre rocas, a cuyo puerto llegaban los fatigosos viajeros. «Aquí en esta laguna vamos a morir ahogados», gritó el sacristán con una sonrisa de oreja a oreja, abierta a mitad del rostro por un feroz machetazo que dejaba pelada hacia la vista hasta las muelas cordales. Al cura se le heló la sangre en las venas y tuvo un sobresalto de espanto. La mula, arisca, encabritada, se resistía a dar un paso más. «Métale su reverencia a las espuelas, ínqueselas en las hijales hasta los huesos, porque si no salimos de este atolladero nos ahogamos». Pero el cura no tenía espuelas porque se las había llevado el cura viejo, y sus piernas sumidas en el pantano hasta más arriba de la cintura eran dos pesados bloques de hielo que no le obedecían, y el agua seguía subiendo hasta llegar al momento en el que le alcanzó la barbilla, después los labios, finalmente un chorro se le metió por la boca hasta la garganta.
Despertó otra vez, pues sentía unos violentos deseos de vomitar, solo que aquello no pasó de meras arcadas que le doblaban sobre la cama. Al entreabrir los ojos, percibió una difusa claridad en la distancia, pues la mesa y la maleta abierta y el vano de la puerta se recordaban con nitidez, y a través de esta última se columbraban las vigas del corredor, torcidas y nudosas. Ayúdame, Dios mío, si me dejo derrotar por esta pequeña prueba y no tengo fuerzas para dominar la tentación de beber que me salta por primera vez en la vida, ¿qué podré esperar para más adelante? ¿Sería capaz de arder en una parrilla a fuego lento como San Lorenzo Mártir? ¿Podría dejarme arrancar la piel a tiras sin un quejido como San Bartolomé desollado? Mi fe saldría ilesa de la cueva de los leones como lo de Daniel. Resistiría al hambre y la sed de los desiertos en compañía de San Antonio Abad y de San Pablo de Ermitaño. Besaría a los leprosos sin sentir asco, como San Ignacio de Loyola. Boca arriba en su lecho, soñaba una y otra vez porque al intentar rezar, la repetición de las palabras le sumía en una somnolencia angustiosa. Los párpados cargados de sueño no le obedecían. El camino seguía ahora el lomo escabroso del páramo, entre nieblas que descendían del cielo algodonoso y vaporos que se exhalaban de la tierra, con un penetrante olor a moho y a ropas muy sudadas. Ya llegamos, le dijo el sacristán. Un momento más y estamos en la plaza. Mire su merced allá abajo sobre el abismo porque acaba de salir el sol y está cayendo a plomo sobre el pueblo. Blanco, limpio, brillante, a la orilla de un río que corría mansamente, el caserío levantaba al cielo la torre de su iglesia, dorada por un último rayo de sol, como la flor amarilla de una cepa de frailejón. Un instante no más en que olvidó el cura toda la fatiga del viaje y el dolor de los músculos y los riñones y el sobresalto de los precipicios y la deprimente visión de las rocas estériles y bruñidas por una lluvia incesante. Otra vez el viento arreció, arrancándole casi el sombrero que sostenía con la diestra entumecida y a duras penas lograba mantener puesto en la cabeza. Se borró de sus ojos la imagen del pueblo porque cayó súbitamente la noche. El sacristán, con aquella macabra sonrisa que le helaba la sangre, le tendió la botella de aguardiente para que se tomara un trago. Levantó la botella a la altura de el ala del sombrero y dio un largo sorbo. Le ardieron los labios y quedó en sus narices un olor meloso del que no podía desprenderse, pues le empapaba al mismo tiempo la memoria y la ropa. Una onda de lava ardiente, de plomo derretido, le abrazaba el paladar y le quemaba la lengua. Despertó enloquecido, como si se hubiese tragado la espuela del cura viejo. Cuando abrió los ojos, la claridad lechosa bañaba el corredor y los contornos de su cuarto. Había dejado de llover y a través de la puerta se alumbraba el cielo desvaino, despejado de nubes. Saltó del lecho y como un sonámbulo salió al corredor con los brazos tendidos hacia adelante y se precipitó de bruces sobre el cubo. Hundió el rostro en el agua, abrió la boca y vio con tal ansia que a intervalos tenía que levantar la cabeza y respirar profundamente porque se hallaba a punto de asfixiarse. Y tornaba a hundir la cabeza en el cubo y a beber con más ansia. Hasta saciarse, hasta embriagarse, hasta aturdirse, hasta que no pudo más y vomitó un poco sobre los ladrillos del corredor. Cerró los ojos feliz, embebido en una especie de delicia beatitud, y oía con gusto el apresurado batir de su sangre en las sienes. Al reabrir los ojos, vio de pie frente a él, saludándose con una sonrisa melosa y estúpida, a una mujercita deforme, una especie de vieja niña, sin dientes bizca, con los ojos saltones, cuyo coto, grueso como una naranja, le levantaba la parte baja del cuello. Vestía una falda mugrienta que le llegaba a la mitad de las pantorrillas, los senos escuálidos, recatados por una blusa de percal y un pañoso roto y grososo, le chorreaban sobre el trozo de lazo con que ataba las enaguas. «Buenos días, mi amo», le dijo con la voz gangosa y entrecortada de quien además tiene frenillo. «Yo soy la boba, voy a prender la candela para tenerle listo el desayunito cuando su merced vuelva de misa». Las campanas repicaron en lo alto de la torre que se levantaba en vilo sobre la casa cural, aplastándola y ensombreciéndola. El buen cura, sin responder siquiera al saludo de la boba, se levantó del suelo donde se hallaba hincado de rodillas, al pie del cubo, y entró a la alcoba y se arrojó sobre el lecho para llorar con sollozos que le agitaban
convulsionadamente las espaldas. No pensaba en nada, como si no supiera hacer otra cosa en esta vida que llorar.